Hola queridos estudiantes y a toda la familia reciban cordiales saludos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Iniciamos una nueva semana siempre con las energías recargadas y agradeciendo a Dios por cada bondad que nos brinda. El tema a trabajar es: elaboramos una propuesta de acciones para prevenir los impactos de los fenómenos naturales y aprovecharlos. El área comunicación. El propósito del día de hoy. ¿Qué queremos lograr? Hoy queremos lograr que elabores una propuesta de acciones. ¿Listo? Vas a elaborar tu propuesta de acciones para prevenir y también para aprovechar el impacto de los fenómenos naturales de tu comunidad. Recordemos que Alicia y Luis al inicio de nuestras actividades decían que había ocurrido lluvias muy fuertes que provocaron inundaciones que afectaron a los pobladores que vivían cerca de los ríos. Sin embargo, Alicia también contó lo que ocurre en la selva después de que pasan las inundaciones. Los suelos se quedan fértiles y son buenos para sembrar. En la actividad anterior también has tenido la oportunidad de averiguar lo que se puede hacer para que estos fenómenos naturales no causen tantos desastres. Y si necesitas tu portafolio para poder recordar un poquito más de lo que te estoy contando, también lo puedes utilizar. A partir de todo lo que hemos aprendido sobre los fenómenos naturales, vas a responder al adulto que te está acompañando. ¿Has pensado que podrías compartir estos aprendizajes con tu familia y comunidad? ¿Lo has pensado? ¿Qué propuesta de actividades les podrías plantear para poner en práctica acciones de prevención o aprovechar el impacto de los fenómenos naturales en tu comunidad? ¿Qué propuesta? Puedes ir comentando tus respuestas al adulto que te está acompañando. Antes de escribir tu propuesta de acciones, lee la información que comparte el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, relacionada con el antes, durante y después de que ocurra un fenómeno natural. La seguridad empieza en casa. Recomendaciones ante un huaico. A ver, ¿qué recomendaciones nos darán? Presta mucha atención. En los primeros meses del año, en nuestra comunidad acostumbra a llover mucho y eso se convierte en un riesgo para todos los que vivimos ahí. Por eso quiero compartir contigo estas recomendaciones sobre qué hacer antes, durante y después de un huaico. Presta mucha atención. Mira, recomendaciones antes de un huaico. Ten a la mano tu mochila de emergencia. Esta debe tener elementos básicos como agua, ropa, alimentos no perecibles y un pequeño botiquín. Averigua si tu casa está construida en lugares de riesgo, por ejemplo, cerca de un río. Identifica las zonas de seguridad establecidas en tu comunidad y comparte esta información con tu familia y vecinos. Muy bien, si te das cuenta, estas son recomendaciones antes de un huaico, es la preparación antes de que ocurra un fenómeno natural. Ahora vienen las recomendaciones durante el huaico. ¿Qué vas a hacer durante el huaico? Está viniendo el huaico. Vamos a evacuar junto con nuestra familia hacia las zonas de seguridad previamente señaladas. Vamos a seguir las instrucciones de las autoridades. Esto es las recomendaciones durante el huaico, ¿listo? Y ahora vamos a ver las recomendaciones después del huaico. Espera que Defensa Civil haga una evaluación de la zona. Evita caminar por la zona del desastre. Apoya en la limpieza de las calles. Si sigues estas recomendaciones, estarás cuidando tu vida y la de los demás, ya que prevenir es mejor que lamentar. ¿Te das cuenta? En este texto hemos podido identificar recomendaciones antes, durante y después, en este caso de un huaico. La fuente del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI 2017. Del Plan de Emergencia Familiar, la seguridad empieza en casa. Ahora vas a responder oralmente las siguientes preguntas. ¿Sobre qué trata el texto? ¿Sobre qué trata?
Muy bien, sobre las recomendaciones que debemos de tener en cuenta cuando se avecina un fenómeno natural, en este caso el huaico. ¿Qué partes tiene el texto? Tiene 3 tipos de recomendaciones, ¿verdad? El antes, el durante y el después. ¿Qué crees que podemos hacer para prepararnos y hacer frente a un fenómeno natural? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Muy bien, conocer algunas recomendaciones para el fenómeno natural que ocurre con más frecuencia en nuestra comunidad. Piensa en el fenómeno natural que sucede con mayor frecuencia en tu comunidad. Busca información sobre este fenómeno natural en tus apuntes de actividades anteriores. También puedes buscar información en internet con apoyo de tus padres. Verifica que la información que recopiles sea suficiente para escribir tu propuesta y así puedas orientar a tomar acciones de previsión. Recuerda, una propuesta de acciones contiene elementos visuales como el título que permite entender la intención del texto, es decir, para qué fue escrita. Usa imágenes para reforzar lo que quieres comunicar. Vas a enumerar los pasos con números o con letras que permitan ver la secuencia de las acciones y diferenciarlas. Luego de haber leído esta información, con la ayuda de un familiar, identifica las zonas de riesgo de tu casa. Pídele a un familiar que te oriente a identificar las zonas seguras y las zonas de riesgo en tu localidad. Para eso vamos a hacer una planificación. Vamos a elaborar tu plan de escritura. Recuerda que estar preparado contribuye a una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres. Vamos a completar el siguiente cuadro. ¿Listo? Es nuestra planificación. ¿Qué vamos a escribir? ¿Cuál es la meta? Muy bien, escribir recomendaciones. ¿Y para qué vamos a escribir las recomendaciones? Para orientar acciones de prevención. ¿Listo? Tenemos que escribir para orientar qué acciones podemos hacer antes, durante y después de este fenómeno natural. ¿Quiénes van a leer nuestro texto? Mi familia, maestra y vecinos de la comunidad. ¿Qué vamos a necesitar? Lápiz o lapicero, hoja de reuso, apuntes de actividades anteriores. Muy bien, ahora que hemos planificado, vamos a organizar nuestras ideas teniendo en cuenta la estructura del texto y lo planificado en la tabla. Piensa en el título que le pondrás, lo que escribirás en la introducción y cómo ordenarás tus ideas. Teniendo en cuenta lo que has desarrollado, planifica la escritura de tu propuesta de acciones. Puedes hacerlo elaborando en tu cuaderno un esquema como el que te presentamos a continuación. ¿Para qué vamos a escribir el texto? Muy bien, para dar recomendaciones ante un fenómeno natural. ¿Quiénes lo van a leer? Tus familiares, tu maestra o maestro, tus compañeros y compañeras. ¿Qué tipo de lenguaje vamos a utilizar? En este caso vamos a usar un lenguaje formal. Por eso tenemos que investigar un poquito más sobre el fenómeno natural y utilizar algunos términos correctos. ¿Qué forma o estructura tendrá tu propuesta? ¿Qué forma? Muy bien, puedo ir señalando, ¿verdad? El título, una breve descripción, el antes, el durante, el después de este fenómeno natural. ¿Cómo lo vamos a difundir? ¿Lo podemos difundir por un video? Sí. ¿Por una grabación de voz? También. ¿Por un audio? Ah, muy bien. Y de forma escrita también a través de fotos. Vamos a elaborar tu propuesta y su secuencia de acciones. ¿Listo? Las acciones que propongas van a ayudar a tu familia y comunidad a prevenir los posibles riesgos o aprovechar los fenómenos naturales en tu comunidad. Seguimos avanzando. Ahora nos vamos a ir a la textualización. ¿Qué significa? Vamos a escribir nuestra propuesta de acciones. Teniendo en cuenta la información que hemos recogido en las actividades anteriores, así como la planificación de tu texto, vas a comenzar a desarrollar en tu cuaderno o en una hoja de reuso
tu propuesta para aprovechar los fenómenos naturales o acciones de prevención frente a estos. Recuerda que tu texto busca comunicar tu propuesta para la prevención de riesgos o el aprovechamiento de los fenómenos naturales en tu comunidad. Es momento de escribir la primera versión de tu texto. Recuerda que al elaborarlo estás poniendo por escrito las ideas que hemos planificado, teniendo en cuenta el propósito, el tema y el público al que está dirigido. Vamos a propiciar entonces un espacio de reflexión entre los estudiantes a partir de estas preguntas. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas recomendaciones? Porque es importante para estar preparados, ¿verdad? ¿De qué manera nos beneficiamos? Sabemos cómo vamos a enfrentar un fenómeno natural. ¿Qué tenemos que hacer para llevarlas a cabo? Muy bien, escribir recomendaciones que se puedan realizar. Escribe el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Este cuadro también está en tu fichita de trabajo. Entonces, en la parte superior vamos a escribir el título. El título es Propuesta de acciones para prevenir o aprovechar los riesgos de... En ese espacio vamos a escribir el fenómeno natural más frecuente en nuestra comunidad. Por ejemplo, ¿verdad? Propuesta de acciones para prevenir o aprovechar los riesgos de las heladas. O propuesta de acciones para prevenir o aprovechar los riesgos de las lluvias, ¿verdad? ¿Cuál es tu propuesta? Aquí vas a escribir. ¿Qué propuesta piensas tú? ¿Una propuesta de acciones para prevenir las lluvias o una propuesta de acciones para aprovechar las lluvias? En este espacio vas a escribir la propuesta, ¿listo? De acciones para prevenir o para aprovechar. En función a eso, entonces, ¿qué decimos? Antes de que suceda el fenómeno natural, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Recuerda que tú ya has elegido, ¿verdad? Un fenómeno natural y en base a ese vamos a trabajar. Antes de que suceda este fenómeno natural, ¿qué podríamos hacer? Tienes que escribir aquí tus recomendaciones. ¿Qué acciones vas a hacer mientras ocurra el fenómeno natural? ¿Qué acciones vas a realizar durante el fenómeno natural? Vas a escribir. ¿Y qué acciones vas a hacer después de que ocurra el fenómeno natural? ¿Te das cuenta? Esto en función a un fenómeno natural que hayas escogido. Y si tú quieres prevenir los desastres o aprovecharlo de alguna manera, lo vas a detallar en este espacio. Ahora vamos a ir a la revisión. Revisa si todas las acciones se refieren a tu propuesta. Por ejemplo, si estás planteando acciones para prevenir inundaciones, no puede haber acciones para prevenir huaicos, ¿verdad? Tú tienes que trabajar en función a un fenómeno natural. Si estoy hablando de lluvias, pues todo mi proceso tiene que ir de lluvias. Si estoy hablando de las heladas, todo mi proceso en función a las heladas. No vas a mezclar dos fenómenos naturales, tienes que elegir uno y en función a ese darnos recomendaciones. Antes, durante y después. Otro aspecto que debes revisar es si tus actividades impactarán o movilizarán a las personas que reciban tu propuesta de acciones. Puedes leérselas a un familiar y preguntarle si lo que has escrito lo invita a hacer algo. Revisa tu texto teniendo en cuenta los criterios de la tabla. ¿Listo? El primer criterio es planifique el texto adecuándolo al tema y al destinatario. ¿Lo has logrado? ¿Lo estás intentando? ¿O qué debes hacer para mejorar? A ver, ¿revisas planificado? Muy bien. ¿Has utilizado un lenguaje apropiado para la situación? ¿Has evitado salirte del tema al escribir tu texto? ¿Has usado adecuadamente los signos de puntuación? ¿Revisaste tu texto? Y profesora, ¿qué significa revisar? Que tú lo leas, que tú lo entiendas. Si tú lo entiendes, pues todos los que vamos a leer también lo vamos a entender. Entonces, lo principal es que tú puedas revisar tu texto. ¿Usaste conectores al escribir tu texto? A ver,
revisa, ¿has usado algunos conectores? Y también, tanto como, a esos van a conectar mis ideas, ¿verdad? Pero entonces vas a revisar si has utilizado algunos conectores. ¿Reflexionaste sobre el impacto que puede tener en el destinatario? ¿Has reflexionado a ver si leyeran mis recomendaciones? ¿Tendría esas recomendaciones algún impacto en las personas? ¿Has reflexionado? Espero que sí. Envía tu texto a tu maestra o maestro para que lo revise y te dé orientaciones. Puedes agregar fotos o ilustraciones que sirvan de apoyo al texto que has escrito. A partir de tu revisión, vas a elaborar la versión final de tu propuesta de acciones. ¿Listo? Esta es la versión final. La otra es la primera versión o mi primer borrador, ¿verdad? Y puedo rayar, escribir. Pero en esta versión final ya no. Tengo que conservar el orden y la limpieza. Y ahora nos vamos a autoevaluar con los siguientes criterios. ¿Has adecuado tu propuesta al propósito y destinatario, así como al tipo textual? Espero que sí. ¿Desarrollaste y escribiste tus ideas sin desviarte del tema? ¿Has escogido un fenómeno natural y en función a ese lo has desarrollado? Eso significa sin desviarnos del tema. ¿Revisaste la propuesta de acciones para prevenir riesgos de los fenómenos naturales? ¿Has revisado la propuesta de acciones que nos da el INDECI ante un huaico? El antes, el durante y el después. Es muy importante que lo vuelvas a releer. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.